Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Franco Feldman y junto con mi compañera Florencia Cristiani somos ayudantes de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. En este video vamos a hacer la posición cadavérica correspondiente al trabajo práctico número 1 sobre dorso. Primero vamos a tratar el tema de osteología, siguiendo vamos a charlar sobre las articulaciones que encontramos en toda la columna vertebral y para finalizar vamos a mencionar a todas las partes blandas que también encontramos. Muchas gracias. La columna vertebral o raquis es un tallo longitudinal óseo cuya función es mantener y soportar el peso de la cabeza y distribuirlo y redirigirlo hacia los miembros inferiores, para que por en medio de estos alcance el suelo. Como pueden ver acá, la columna vertebral está formada por aproximadamente de 33 a 35 vértebras superpuestas. Es decir que, según sus características, a las vértebras las podemos ir clasificando según a qué nivel se encuentran. Las primeras 7 son las vértebras cervicales, luego tenemos 12 vértebras torácicas y luego 5 vértebras lumbares. Por último, hacia niveles inferiores vamos a encontrar este hueso que en realidad es sacro, que se produce por la fusión de las 5 vértebras sacras, y hacia el más inferior tenemos el coxis, que está formado por la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas. Para comenzar, primero vamos a hacer una descripción general de una vértebra tipo con todos sus accidentes. Recuerden que las vértebras son huesos irregulares e incluso algunos autores consideran que tiene dos porciones diferentes, en la cual el cuerpo vertebral es un hueso corto y todo el macizo apofisario corresponde a un hueso irregular. Siempre para describir una estructura anatómica deben justificarla según sus planos y ejes, ¿bien? Es decir, a partir de la posición anatómica. Por ende, una vértebra, por ejemplo, si trazamos un plano coronal, vamos a encontrar hacia anterior esta estructura, que es el cuerpo vertebral, y hacia posterior esta estructura, que es la apófisis espinosa. Luego, si trazamos un plano transversal, vamos a encontrar a superior estas estructuras, que son las apófisis articulares superiores, y hacia inferior vamos a encontrar nuevamente el vértice de la apófisis espinosa. Y en este caso, las vértebras, al estar en la línea media, no tiene mucho sentido trazar un plano sagital, ya que hacia ambos lados es igual. Dicho esto, entonces vamos a hacer la descripción general de una vértebra tipo, o mejor dicho, las características comunes que comparten todas las vértebras. Hacia anterior, entonces, vamos a tener este gran abultamiento vertebral, que es el cuerpo de la vértebra, ¿bien? Cuya función es brindar soporte. Luego, en sentido hacia posterior, desde este cuerpo de la vértebra, se va a extender esta estructura, vamos a marcarla nuevamente, esta estructura, que es el pedículo, ¿bien? El pedículo va a conectar hacia anterior el cuerpo vertebral con hacia posterior todo lo que corresponde al macizo apofisario. Y este pedículo, como pueden ver acá, va a tener una escotadura superior y una escotadura inferior, que claramente se ve que la escotadura inferior es mucho más marcada. Si continuamos hacia posterior, desde este pedículo se van a originar diferentes apófisis. Hacia superior, esta apófisis, que es la apófisis articular superior. Hacia inferior, esta apófisis, que es la apófisis articular inferior. Y en sentido transversal, vamos a girarla un poco, tenemos esta apófisis, que es la apófisis transversa. Desde la base de esta apófisis transversa hacia posterior se va a extender esta porción del hueso, que es la lámina vertebral. Y a partir de esta lámina vertebral, o mejor dicho, de la unión de ambas láminas vertebrales, se va a originar esta nueva apófisis, que es la apófisis espinosa, ¿bien? Cuyo va a tener su base en las láminas y luego un vértice libre. Además, como podrán haber evidenciado al principio, dentro del, o mejor dicho, en el medio de esta vértebra, vamos a tener un foramen, que es el foramen vertebral. El foramen vertebral va a estar limitado hacia anterior por lo que sería la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos de los cuerpos vertebrales, hacia los laterales por los pedículos y hacia posterior por las láminas y la base de la apófisis espinosa. El conjunto de cada uno de los forámenes vertebrales superpuestos va a formar un conducto, que es el conducto vertebral, que en su interior va a alojar a un órgano importantísimo nervioso, que es la médula espinal. Vamos a continuar entonces con la descripción de una vértebra cervical tipo. Recuerden, como siempre, mencionar la posición anatómica. Por ende, si trazamos un plano coronal, hacia anterior vamos a tener el cuerpo vertebral y hacia posterior la apófisis espinosa.
Y si trazamos un plano transversal hacia superior, vamos a tener las apófisis articulares superiores y hacia, por ejemplo, inferior, las apófisis articulares inferiores. Dentro de las características específicas de las vértebras cervicales, como podrán ver, tenemos el cuerpo vertebral, que el cuerpo vertebral es bastante pequeño y más amplio en sentido transversal que anteroposterior. El pedículo, que se extiende desde el cuerpo vertebral hacia posterior, es bastante pequeño, ¿sí? Lo que marcamos ahí. Y como pueden ver, la apófisis transversa está formada por dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior, que se van a terminar uniendo para formar la apófisis transversa. Fíjense como también esta apófisis transversa va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y dentro de esta apófisis transversa vamos a tener este foramen, que es el foramen transverso. Si continuamos hacia posterior, vamos a tener estas caras articulares, que son las carillas articulares superiores, que en este caso son planas, dirigiéndose hacia posterior y prácticamente lateral. Y estas caras articulares inferiores, o apófisis articulares inferiores, que se dirigen hacia anterior y medial, que también son planas. Si continuamos hacia posterior, vamos a encontrar la lámina, que en este caso la lámina es mucho más ancha que alta. Y por último, mantenemos nuevamente la apófisis espinosa, que fíjense cómo es prácticamente transversal y por lo general suele estar bituberculada, es decir, que el vértice presenta dos tubérculos. Otra característica bien específica de las vértebras cervicales son estos accidentes en los cuerpos vertebrales. Si ven acá, en la cara superior hacia lateral de los cuerpos vertebrales, vamos a tener estas dos apófisis, que son las apófisis unciformes o semilunares, o también ganchos del cuerpo vertebral, cuya función es articularse con la vértebra cervical, en este caso superior. Además, si miramos la cara inferior del cuerpo vertebral, vamos a encontrar estas pequeñas superficies articulares que corresponden a las apófisis unciformes de la vértebra inferior o infradyacente. Un dato también es que, por ejemplo, el foramen vertebral tiene forma triangular, donde la base es anterior y bueno, el vértice posterior, pero mantiene esta forma que es triangular. Así sería la caracterización de una vértebra cervical con todas sus características generales y específicas. Un dato importantísimo que tienen que conocer es el contenido del foramen transverso. Recuerden que el foramen transverso se encuentra a nivel de las apófisis transversas solamente en los niveles cervicales. Desde la sexta vértebra cervical hasta la primera vértebra cervical o atlas, vamos a encontrar la arteria vertebral en estos niveles. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral se va a originar como una rama lateral de la arteria subclavia y va a ascender, no va a ingresar por el foramen transverso de la séptima vértebra cervical, sino que lo va a hacer a nivel de la sexta, va a ascender por todos los forámenes transversos de todas las vértebras hasta el atlas, y ahí va a dirigirse hacia posterior, contorneando la masa lateral y pasando por lo que habíamos visto antes, que era el arco posterior, donde hacía su surco, el arco posterior de atlas. La vena vertebral la vamos a encontrar en todos los forámenes transversos, es decir, desde C7 a C1, y hay un nervio, que es el nervio vertebral o nervio de François-Franck, que solamente lo vamos a encontrar en el foramen transverso de la quinta y de la sexta vértebra cervical. Bueno, esta es una vértebra torácica. Nuevamente, para justificar su posición anatómica, vamos a trazar un plano coronal o frontal, ¿bien? Y hacia anterior vamos a encontrar el cuerpo vertebral, y hacia posterior esta apófisis, que es la apófisis espinosa. Si trazamos un plano transversal, hacia superior vamos a encontrar nuevamente las apófisis articulares superiores, y hacia inferior vamos a encontrar las apófisis articulares inferiores y la apófisis espinosa nuevamente. Dentro de las características comunes a las vértebras torácicas, vamos a tener el cuerpo vertebral es bastante abultado a comparación de las vértebras cervicales, y fíjense cómo prácticamente tiene la misma dimensión en sentido transversal como anteroposterior. Bien. Luego vamos a tener los pedículos, ¿sí? Nuevamente con su escotadura superior y escotadura inferior mucho más marcada. La apófisis articular superior,
cuya cara articular mira bien hacia posterior y en este caso es plana, y la apófisis articular inferior, cuya cara articular es plana nuevamente y viene bien hacia anterior. Luego, en sentido transversal, vamos a tener la apófisis transversa. Y por último, vamos a tener las láminas, ¿sí? En este caso derecha y lámina izquierda, que como ven acá es prácticamente igual en sentido en ancho que en alto. Y la apófisis espinosa tiene esta característica que es bien oblicua hacia inferior. Bien. Algunas características bien particulares de las vértebras torácicas son que, por ejemplo, hacia posterior y lateral en el cuerpo vertebral podemos encontrar en algunos niveles carillas articulares, como podemos ver acá esta y acá parte de la superior. Que estas carillas articulares son para articularse con las costillas. Bien. Así también en la apófisis transversa, fíjense cómo tenemos esta carilla articular que también son para articularse con las costillas. Y esto es una característica única de las vértebras torácicas. Por último, fíjense cómo es la dimensión o la forma que toma el foramen vertebral, que en este caso es más bien circular. Bueno, esta es una vértebra lumbar y como siempre recuerden poner la posición anatómica. Si trazamos un plano coronal o frontal, hacia anterior vamos a tener el cuerpo vertebral y hacia posterior esta apófisis, que es la apófisis espinosa. Luego, si trazamos un plano transversal, hacia superior vamos a tener las apófisis articulares superiores y hacia inferior las apófisis articulares inferiores. Ahora sí, con las características propias de estas vértebras son que, por ejemplo, fíjense el tamaño y lo voluminoso que es el cuerpo vertebral, y es mucho más amplio en sentido transversal que en sentido anteroposterior. Además, algunos autores mantienen o mencionan que tiene esta forma arriñonada. Bien. Luego, si nos dirigimos hacia posterior, vamos a tener nuevamente el pedículo, ¿sí? Con su escotadura superior y escotadura inferior. Las apófisis articulares superiores, ¿sí? Que las apófisis articulares superiores en este caso ya no son planas, sino que tienen en realidad una carilla que no es plana, sino que es cilíndrica, en este caso cóncava. Bien, que ahí lo pueden ver bien. Y esta apófisis articular o esta cara articular en realidad se dirige hacia posterior y medial. Bien. Si continuamos además, en el borde posterior de la apófisis articular superior podemos evidenciar esta pequeña apófisis que es la apófisis mamilar o tubérculo mamilar. Bien. Luego, en sentido transversal, vamos a tener estas apófisis, que son las apófisis transversas. Bien. O también algunos autores la llaman apófisis costiformes porque vendrían a representar las costillas lumbares que no tenemos. Y en la base de estas apófisis transversas vamos a tener este tubérculo o apófisis accesoria. Bien. Si continuamos hacia posterior, vamos a encontrar la lámina y luego la apófisis espinosa, que fíjense cómo es bastante horizontalizada, o mejor dicho, transversal hacia posterior, y no tan oblicua hacia inferior como por ejemplo en comparación a las torácicas. Por último, que me había olvidado de mencionar, tenemos estas apófisis articulares inferiores, que fíjense como no son planas, sino que también son en realidad convexas y tienen forma de cilindro. Justamente después vamos a ver bien cómo es que se diferencian las las articulaciones entre las vértebras mediante sus apófisis articulares entre los niveles cervicales, torácicos y lumbares. Una pregunta muy frecuente es cómo hacer para diferenciar si es una vértebra cervical, una vértebra torácica o una vértebra lumbar. Ustedes lo pueden justificar, por ejemplo, con el tamaño de la apófisis o dirección de la apófisis espinosa, con el tamaño del cuerpo vertebral, con el tamaño del foramen vertebral, pero tengan en cuenta que existen las variaciones anatómicas y también no todos los individuos somos iguales. Para esto, entonces, vamos a ver las características propias de cada uno de los tipos de las vértebras que nos van a definir sí o sí a qué vértebra estamos haciendo referencia o estamos viendo. Recuerden, por ejemplo, en esta primera vértebra vamos a identificar todas las apófisis transversas. Tenemos esta apófisis transversa, esta apófisis transversa
y esta apófisis transversa. Fíjense, por ejemplo, que hay solo una que tiene un foramen o un agujero, que es la primera de todas, que este foramen es el foramen transverso. Y si recuerdan, el foramen transverso únicamente está en las vértebras cervicales. De este modo ustedes ya me pueden decir que si evidencian la presencia de un foramen transverso en una apófisis transversa, sí o sí tiene que ser una vértebra cervical. Luego nos quedaría discriminar si es una vértebra lumbar o torácica. Y para esto tienen que acordarse que las torácicas se articulan con las costillas. Entonces, nuevamente van a buscar o ir en busca de las apófisis transversas en busca de la carilla para la cabeza, para el tubérculo posterior de la costilla. Entonces, acá, por ejemplo, no lo evidenciamos y en esta vértebra se ve perfectamente esta carilla articular en esta región. Por ende, yo podría afirmar entonces que esta es una vértebra cervical, esta es una vértebra lumbar y esta es una vértebra torácica. Además, recuerden que si, por ejemplo, no pueden evidenciar rápidamente esta carilla costal en la apófisis transversa, también van a tener estas carillas costales para la cabeza de la costilla en lo que es el cuerpo de la vértebra. A continuación vamos a hacer la descripción de las vértebras especiales. Esta vértebra que están observando es la primera vértebra cervical o atlas. Para justificar su posición anatómica, nuevamente vamos a trazar un plano frontal o coronal, que hacia anterior vamos a encontrar el arco anterior del atlas y hacia posterior el arco posterior del atlas. Si trazamos un plano transversal a superior, vamos a encontrar estas carillas articulares, que son las cavidades glenoideas del atlas para los cóndilos del occipital, y hacia inferior estas carillas articulares inferiores para articularse con el axis. Cuando describimos el atlas, vamos a mencionar que esta no tiene un cuerpo vertebral propiamente dicho, sino que va a poseer dos masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y un arco posterior. En lo que corresponde a las masas laterales, van a ubicar hacia superior esta carilla articular, que es la cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital, del cráneo. Bien. Algunos autores, para identificarla, mencionan que tiene forma de huella de zapato o de suela de zapato. Bien. A partir de esta masa lateral, hacia la lateral o transversalmente, se extiende nuevamente una raíz posterior y una raíz anterior, que van a formar lo que es la apófisis transversa, y en esta apófisis transversa vamos a tener un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Fíjense nuevamente cómo se mantiene esta característica particular de las vértebras cervicales, que es la presencia del foramen transverso en la apófisis transversa. Hacia inferior de las masas laterales vamos a encontrar nuevamente una carilla articular, que en este caso es plana y es para articularse con el axis, que es la segunda vértebra cervical. Fíjense también cómo hacia medial de estas masas laterales vamos a encontrar un tubérculo, que en este caso lo estoy marcando y acá también lo estoy marcando. Que este tubérculo va a prestarle inserción a un ligamento que es el ligamento transverso. En lo que corresponde al arco anterior, para identificarlo, fíjense cómo es mucho más corto que el arco posterior. Y el arco anterior, en su extremo más anterior, va a poseer un tubérculo, que es el tubérculo anterior del atlas, y por su cara posterior va a tener esta carilla articular, que ahí pueden ver perfecto, que es más bien cóncava, a forma de cilindro, para alojar al diente o apófisis odontoides del axis con el cual se va a articular. Por su otra parte, el arco posterior, como recién dije, es mucho más extenso que el arco anterior, y además fíjense que por su cara superior va a tener un surco, que lo estoy marcando de este lado y también de este lado, que es el surco de la arteria vertebral. La arteria vertebral va a llegar desde inferior por el foramen transverso de C1, o sea, de esta vértebra, va a continuar hacia posterior, contorneando por el borde anterior o cara anterior del arco posterior del atlas, para luego perforar la membrana atlanto-occipital posterior y meterse por el foramen occipital. Por último, fíjense cómo hacia posterior de este arco posterior vamos a tener también un tubérculo, que es el tubérculo posterior
del atlas, que vendría a corresponder lo que sería la apófisis espinosa del atlas. Una curiosidad es que muchos consideran en realidad que el verdadero cuerpo del atlas es la apófisis odontoides o diente del axis. Bien, que ahora vamos a ver en la siguiente vértebra. Vamos a continuar entonces con la descripción de la segunda vértebra cervical o el axis. Recuerden nuevamente que si trazamos un plano frontal o coronal, hacia anterior vamos a tener la apófisis odontoides y hacia posterior la apófisis espinosa. Y si trazamos un plano transversal, hacia superior nuevamente tenemos la apófisis odontoides y hacia inferior estas apófisis articulares inferiores. Dicho esto, tenemos justificada la posición anatómica y a partir de la cual vamos a hacer la descripción del hueso. Este hueso tiene bastantes similitudes o bastantes características conservadas con respecto a las vértebras cervicales tipo. Hacia anterior vamos a encontrar entonces el cuerpo vertebral, del cual van a ser esta apófisis, que es la apófisis odontoides o diente del axis, que va a tener una base, un cuello, una cabeza y un vértice. Si recuerdan de antes, esta apófisis odontoides viene a ser la verdadera, o en realidad el verdadero cuerpo del atlas. Luego vamos a tener esta apófisis articular superior, plana, para articularse con el atlas hacia superior, y esta apófisis articular inferior, plana también, para articularse con la siguiente vértebra cervical. Continuando entonces, vamos a tener las apófisis transversas con el foramen transverso, ¿bien? La apófisis articular inferior, y si continuamos hacia posterior vamos a tener la lámina y por último la apófisis espinosa, que fíjense cómo es bituberculada, ¿sí? Que tiene, o sea, está bifurcada en su vértice y tiene dos tubérculos. Un detalle también de la apófisis odontoides es que por su cara anterior de la cabeza y el vértice va a tener una superficie articular para articularse con el atlas y tiene esta forma que es convexa a forma de cilindro. Y por su cara posterior también va a presentar una superficie articular. Pasamos entonces al sacro, que es la última hueso en realidad especial que vamos a ver. El sacro está formado por 5 vértebras sacras que se terminan soldando y forman un único hueso. El sacro tiene forma de pirámide de base cuadrangular, en el cual vamos a encontrar una base superior, un vértice inferior, una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral y otra cara lateral. Para definir la posición anatómica del sacro, si trazamos un plano frontal o coronal, hacia anterior vamos a encontrar esta cara que es cóncava, si pueden ver bien, es bastante cóncava, y hacia posterior vamos a encontrar esta cara más bien convexa con muchos accidentes. Bien. Y si trazamos un plano transversal hacia superior, vamos a encontrar la base del sacro con las alas del sacro y también la presencia de lo que vendría a ser el cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra. Para describir el hueso vamos a ir cara por cara. Estamos viendo la cara anterior y lo que vamos a ver primero es evidenciar la formación de este hueso a partir de 5 vértebras sacras. Fíjense cómo acá se ve el cuerpo de la primera vértebra sacra, el cuerpo de la segunda vértebra sacra, el cuerpo de la tercera, el cuerpo de la cuarta y el cuerpo de la quinta. Si ven bien a detalle, van a ver que entre estos cuerpos vamos a encontrar líneas transversales, o más bien crestas transversales, que son los sitios de fusión entre las diferentes vértebras. Si nos extendemos hacia los laterales, vamos a encontrar estos forámenes, que son los forámenes sacros anteriores, por donde van a salir los ramos anteriores de los nervios espinales sacros. Si continuamos por su cara posterior, es la más compleja de todas, y vamos a ver que tenemos diferentes crestas. Partiendo desde la línea media hacia lateral, vamos a tener en primer lugar la cresta sacra media, que como pueden ver vamos a tener diferentes tubérculos, que lo que corresponde, o en realidad corresponde a la fusión de todas las apófisis espinosas de todas las vértebras sacras.
Si continuamos hacia lateral, entonces tenemos luego el canal sacro y una segunda cresta que en este caso no está tan marcada, acá capaz se puede ver un poco mejor, que es la cresta sacra intermedia. Que la cresta sacra intermedia corresponde a la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Bien. Si continuamos hacia lateral, vamos a encontrar nuevamente unos forámenes, que en este caso son los forámenes sacros posteriores, por donde van a salir los ramos posteriores de los nervios espinales sacros. Y por último, lo más lateral de todo, es una cresta sacra lateral con diferentes prominencias que corresponde a la fusión de las apófisis transversas de las diferentes vértebras sacras. Fíjense, en comparación a la cara anterior era más bien cóncava en sentido anteroposterior, mientras que la cara posterior es más bien convexa. Bien. En lo que corresponde a la base es bastante cuadrangular y vamos a identificar hacia la línea media la cara superior del cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra y hacia los laterales estas estructuras que corresponden a las alas del sacro. Luego también vamos a poder identificar este orificio, que es el orificio de entrada al conducto sacro, lo que sería como el foramen vertebral de cada una de las vértebras sacras, y también estas apófisis articulares, que son las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. Un dato que me olvidé de mencionar es que fíjense cómo por su cara posterior podemos identificar este hiato que corresponde a la abertura inferior del conducto sacro y está delimitado, o sea, tiene forma triangular, como podemos marcar ahí, y está delimitado por estas astas, que son las astas sacras. Por su cara lateral entonces tenemos estas carillas, que son carillas auriculares para articularse con el hueso coxal, bien, de la cadera, y van a formar lo que es la articulación sacroiliaca. Y posterior e inferior a estas carillas auriculares, que se llaman justamente auriculares porque su contorno denota la forma de una oreja o de un pabellón auricular, posterior e inferior a estas carillas vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa cribosa. Por último, para finalizar con el sacro, fíjense el vértice, que el vértice es lo más inferior de este hueso, que se va a estar articulando con este otro hueso que es el coxis. Recuerden que el coxis es también un hueso especial que se forma por la fusión de 3 a 5 vértebras coxisquias, pero que están bastante involucionadas en nosotros y quedan quedan como vértebras rudimentarias. Continuando a lo que decía Franco, vamos a pasar a describir ahora a todas las articulaciones que encontramos en la columna vertebral. Para seguir un orden, vamos a describirlas en sentido céfalo-caudal. Vamos a comenzar entonces describiendo a la articulación de las primeras dos vértebras cervicales, es decir, el atlas y el axis. Vemos acá a estos dos huesos desde una vista superior, donde hacia anterior vemos el tubérculo anterior del atlas, hacia posterior el tubérculo posterior de este mismo hueso, y hacia los laterales podemos marcar a las apófisis transversas. Estos dos huesos van a estar unidos entre sí mediante 3 articulaciones. Vamos a tener a una articulación atlantoaxial media y 2 articulaciones atlantoaxial laterales. Vamos a comenzar describiendo a la primera de ellas que nombré, que va a unir por un lado al diente del axis con el arco anterior del atlas hacia anterior y hacia posterior con el ligamento transverso del atlas. Esta articulación, si bien la definimos como una sola, tengan en cuenta que son 2 articulaciones porque cada una de ellas va a presentar una cápsula articular propia, ¿sí? La que se sitúa anterior, es decir, la que une la cara posterior del arco anterior del atlas, que es cóncavo, va a articularse con la cara anterior del diente del axis, que esta es
una articulación, ambas son articulaciones de tipo sinovial, cuyo género es trocoide. En cuanto a la articulación atlantoaxial media, que une el diente del axis con el ligamento transverso del atlas, este último se extiende desde las masas laterales, desde los tubérculos de las masas laterales del atlas, de un lado al otro. Este ligamento es muy importante porque, además de contener al diente del axis dentro de un anillo osteofibroso, va a presentar dos fascículos, un fascículo ascendente llamado occipito transverso, que se extiende hasta el hueso occipital, y un fascículo descendente llamado transverso axial, que termina insertándose en la cara posterior del cuerpo del axis. Estos dos fascículos, junto con el ligamento transverso del atlas, van a formar un aparato ligamentoso denominado ligamento cruciforme del atlas. Habíamos mencionado también que estos huesos estaban unidos por dos articulaciones atlantoaxial laterales. Estas van a corresponder, por un lado, a las carillas articulares superiores del axis con las superficies articulares inferiores por parte del atlas. Esta articulación es una articulación de tipo sinovial cuyo género es plano y además va a presentar, como toda articulación sinovial, una cápsula articular reforzada por un ligamento llamado ligamento lateral inferior o de Arnold. Para continuar con la descripción de las articulaciones, vamos a ver ahora cómo se van a articular las primeras dos vértebras cervicales con el hueso occipital. Para ello vamos primero a describir la unión del atlas con el hueso occipital. Acá estamos viendo a un cráneo desde su vista inferior, o también denominado exobase, que lo van a ver bien en el trabajo práctico correspondiente, pero ahora quiero que se centren en este hueso que les estoy señalando acá, que es el hueso occipital. Esta articulación, también denominada articulación atlanto-occipital, va a unir, como nombré estos dos huesos, en una articulación sinovial cuyo género, según Rouvier, es condilia, pero van a leer en otras bibliografías que consideran a esta articulación bicondilia o bicondilia doble, porque va a presentar por parte del hueso occipital dos cóndilos articulándose con las dos superficies articulares del atlas, denominadas cavidades glenoideas. Esta articulación además va a estar reforzada por un ligamento denominado ligamento atlanto-occipital lateral, sumado a dos membranas muy importantes que ustedes tienen que conocer, que son las membranas atlanto-occipitales. Tenemos a la membrana atlanto-occipital anterior, que se va a extender desde el borde anterior del foramen magno hasta el borde superior del arco anterior del atlas, y por otro lado tenemos a la membrana atlanto-occipital posterior, que se termina insertando por un lado, en el borde posterior del foramen magno hasta el borde superior del arco posterior del atlas. Esta última membrana que nombramos, es decir, la membrana atlanto-occipital posterior, es importante que ustedes la tengan en cuenta porque se va a unir o se va a fusionar con la cápsula de la articulación atlanto-occipital y va a delimitar un orificio por donde va a pasar la arteria vertebral junto con el primer nervio cervical, o también denominado nervio suboccipital. Vamos a continuar describiendo a la unión entre la segunda vértebra cervical con el hueso occipital. Para ello vamos a utilizar
un cráneo desde su configuración interna, es decir, desde su endobase, para poder describir bien las inserciones de los distintos ligamentos. Esta unión va a estar dada, por un lado, por una membrana, denominada membrana tectoria, que se va a extender desde la cara posterior del cuerpo del axis, donde se va a dividir en 3 fascículos. Un fascículo medio, que termina insertándose en la porción basilar del hueso occipital, y 2 fascículos más laterales que terminan insertándose en el espacio que queda comprendido entre el borde anterolateral del foramen magno y este conducto que vemos acá, que es el conducto del nervio hipogloso. Además de la membrana que acabamos de describir, estos 2 huesos van a estar unidos por otros 2 ligamentos que van a reforzar esta unión. Por un lado tenemos el ligamento del vértice del diente, que se extiende desde el vértice del diente del axis para ascender y terminar en el borde anterior del foramen magno. Desde una vista inferior lo marcamos acá. Y por otro lado tenemos a los ligamentos alares, que son 2, que se van a extender desde las porciones más mediales de los cóndilos del hueso occipital para terminar insertándose en las porciones más superiores de la cara lateral del diente del axis. Vamos a pasar a describir ahora las articulaciones que son comunes en todos los segmentos de la columna vertebral, haciendo algunas aclaraciones cuando sea necesario, según en la región en la que estemos hablando. Comenzamos describiendo la unión que vamos a encontrar de los cuerpos de las vértebras, tanto a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar. Acá se representaron los 3 tipos de vértebras articulándose entre sí de los distintos segmentos que ya mencionamos. Esta unión de los cuerpos es una articulación de tipo sínfisis que va a estar dada mediante un disco intervertebral y mediante ligamentos periféricos. Este disco intervertebral no es uniforme en todos los segmentos vertebrales, sino que va a ir variando sus dimensiones en los distintos segmentos. Por ejemplo, a nivel cervical, este disco toma dimensiones más pequeñas que si, por ejemplo, lo comparamos con la región lumbar, ya que ésta tiene que soportar más presiones. Este disco va a contar con 2 porciones. Una porción más periférica, denominada anillo fibroso, que va a estar formada por láminas que se disponen de forma concéntrica y que van a ser oblicuas, y que esta oblicuidad también va a variar según la región que estemos hablando. No es lo mismo a nivel cervical que a nivel lumbar. Y va a tener una porción central denominada núcleo pulposo, que va a ir disminuyendo la densidad según avancemos con la edad. En cuanto a los ligamentos periféricos, vamos a mencionar a 2 que ustedes tienen que conocer, ya que son importantes, que son los ligamentos longitudinales, que estos se van a disponer, como su nombre lo indica, de forma longitudinal, y vamos a encontrarnos con 2, un ligamento longitudinal anterior que se va a extender desde el hueso occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra, y el ligamento longitudinal posterior, que también comienza a nivel del hueso occipital, pero se va a extender hasta la cara posterior de la primera vértebra coxígea. Las apófisis articulares en todos los segmentos vertebrales también van a estar unidos por una articulación denominada articulación sigapofisaria, que si bien todas van a ser sinoviales, va a variar su género. ¿Por qué? Porque recuerden que la disposición de las carillas articulares es diferente en los distintos niveles vertebrales.
En el caso de las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical y a nivel torácico, podemos decir que su género es plano, mientras que a nivel lumbar su género es trocoide. ¿Por qué? Porque recuerden que la disposición de estas carillas articulares van a hacer que las apófisis articulares superiores se orientan hacia medial, superior y posterior, mientras que las apófisis articulares inferiores van a orientarse de forma inversa, es decir, hacia inferior, hacia los laterales y hacia anterior. Mientras que las carillas articulares de las apófisis articulares superiores e inferiores, tanto a nivel cervical, ¿sí?, como a nivel torácico, ¿sí?, van a ser planas, por eso su género es plano. A nivel cervical vamos a poder describir una articulación denominada articulación uncovertebral, que solo la vamos a encontrar en estos segmentos vertebrales, que van a articular el gancho, ¿sí?, el gancho de la vértebra que se encuentra inferior, específicamente su cara superior, con las partes más laterales e inferiores del cuerpo de la vértebra que está superior, ¿sí? Esta articulación es una articulación de tipo sinovial cuyo género es plano. A nivel torácico vamos a encontrar dos articulaciones que van a unir a las vértebras torácicas con las costillas. Estas articulaciones, por un lado, son la articulación costovertebral, que va a articular la cabeza de la costilla con las fositas articulares inferior y superior de las vértebras correspondientes, que esta articulación la definimos como de tipo sinovial, género plano. Y por otro lado tenemos a la articulación costotransversa, que va a unir los tubérculos de las costillas con las fositas articulares de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Estas articulaciones también son de tipo sinovial y el género, según Rouvier, es trocoide, y según otros autores como Latarjet, la consideran el género plano. Las demás estructuras que componen o que forman una vértebra también van a estar unidas entre sí, y para describirlas vamos a utilizar como ejemplo a la unión de dos vértebras torácicas, donde estamos viendo una vista desde lateral, donde hacia posterior encontramos a la apófisis espinosa y hacia anterior el cuerpo vertebral. Tengan en cuenta que, si bien estamos utilizando como ejemplo estas dos vértebras torácicas, todas estas estructuras que vamos a ir mencionando se encuentran a nivel de todos los segmentos vertebrales, es decir, a nivel cervical, torácico y lumbar también. Por un lado, vamos a tener la unión de dos apófisis espinosas, que esta va a estar dada mediante dos ligamentos. Por un lado tenemos al ligamento interespinoso, que se va a extender entre el espacio que queda entre las dos apófisis espinosas, ¿sí? Y por otro lado tenemos al ligamento supraespinoso, que se encuentra posterior al interespinoso y va a estar uniendo el vértice de las distintas apófisis espinosas. Este ligamento supraespinoso se extiende a nivel de toda la columna, pero a nivel cervical toma dimensiones más importantes y también toma otro nombre, ¿sí?, que se lo denomina ligamento nucal. Las apófisis transversas de las distintas vértebras también van a estar unidas entre sí, y para describir estos medios de unión vamos a visualizar las dos vértebras que vimos anteriormente desde una vista desde posterior.
Entonces, estas apófisis van a estar unidas por los ligamentos intertransversos que a nivel cervical estos ligamentos van a estar reemplazados por los músculos intertransversos. Además, en la región lumbar, estos ligamentos van a estar muy desarrollados. Por último, vamos a tener la unión de las láminas de las vértebras, ¿sí? Que estas van a estar dadas mediante los llamados ligamentos amarillos, que su nombre se debe a el color que toman. Estos ligamentos se van a insertar en una cresta, ¿sí? Que se encuentra en la cara posterior de la lámina correspondiente, y sus fibras se dirigen inferiormente para terminar de insertarse en el borde superior de la lámina de la vértebra que está inferior a la vértebra de origen. Ya para ir finalizando la descripción de las articulaciones de la columna vertebral, vamos a terminar describiendo a las últimas dos, que corresponden por un lado a la articulación lumbosacra, es decir, la articulación de la quinta vértebra lumbar con el sacro. Tengan en cuenta que estamos viendo estos dos huesos desde una vista anterior, que si bien todos los medios de unión van a ser iguales a los que ya describimos, es decir, va a tener un disco, va a tener ligamentos periféricos también que van a reforzar esta unión, y las distintas estructuras van a estar unidas por los mismos ligamentos, es importante señalar la disposición, ¿sí? Que van a tener las superficies articulares. Ahora estamos viendo una vista desde lateral, ¿sí? Que por un lado vamos a tener a la superficie articular superior por parte del sacro, que es interesante señalar que va a estar inclinada 45 grados con respecto al plano horizontal, y entonces podemos decir que esta carilla articular superior se va a disponer, va a tener una inclinación hacia superior y anterior, mientras que la quinta vértebra lumbar va a tener la disposición inversa, es decir, va a estar orientada hacia inferior y posteriormente. Gracias a esta disposición nos va a quedar un ángulo obtuso denominado promontorio, que van a variar los grados según se trate de un hombre o una mujer. En el caso de la mujer va a medir aproximadamente 118 grados, mientras que en el hombre va a medir aproximadamente 126 grados. Uno de los medios de unión que me faltó mencionarles anteriormente, que vamos a encontrar entre la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro, es mediante un ligamento llamado ligamento sacrovertebral, que se va a extender desde la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hasta el ala del sacro. Y ahora sí, por último, vamos a describir a la articulación sacrocoxigia, que es una articulación de tipo sincondrosis que va a unir el sacro con el coxis. Esta articulación va a presentar un ligamento interóseo y 3 ligamentos más que van a reforzar su unión, que son los ligamentos sacrocoxigios anterior, posterior y laterales, que se disponen según su nombre lo indica. Aprovechando que tenemos dos vértebras articuladas, vamos a ver cómo está formado el foramen de conjunción o foramen intervertebral. Primero pongámonos en situación anatómica, donde esto es anterior porque tenemos la presencia de los cuerpos vertebrales, y esto es posterior porque estoy sujetando la apófisis espinosa. El foramen de conjunción está delimitado hacia anterior por el borde posterior del cuerpo de la vértebra subyacente, por el borde posterior del disco intervertebral y por el borde posterior del cuerpo vertebral infraadyacente. Hacia inferior, el foramen de conjunción está delimitado por la escotadura superior del pedículo de la vértebra infraadyacente. Hacia posterior, los límites son la apófisis articular inferior de la vértebra superior, la articulación cigoapofisaria y la apófisis articular superior de la vértebra inferior. Y por último, hacia superior, el foramen está delimitado por el pedículo, o mejor dicho,
la escotadura inferior del pedículo de la vértebra supradyacente. Como contenido de este fenómeno de conjunción van a haber diferentes elementos, pero dentro de los más importantes para este primer parcial es el nervio espinal y las diferentes arterias segmentarias, según el nivel en el cual nos encontremos. Ahora que ya conocemos cómo son las características de cada una de las vértebras y cómo es que se articulan entre sí, vamos a mencionar que la columna vertebral en su totalidad va a presentar 4 curvaturas en un sentido anteroposterior o sagital. A nivel cervical, como pueden ver, va a ser convexa hacia anterior y cóncava hacia posterior. Esto se llama lordosis, es decir que tenemos una lordosis cervical. Si descendemos a niveles torácicos, vamos a evidenciar que tenemos una concavidad hacia anterior y una convexidad hacia posterior. Y esto se denomina cifosis, en este caso una cifosis torácica. Si continuamos hacia niveles lumbares, vamos a evidenciar, es un poco complicado en esta columna articulada manualmente, pero tendríamos una convexidad hacia anterior y una concavidad hacia posterior, llamándose nuevamente lordosis, en este caso lordosis lumbar. Y por último, a nivel de la columna sacrocoxigia, vamos a evidenciar claramente cómo tenemos una concavidad hacia anterior y una convexidad hacia posterior, siendo esto una nueva cifosis sacrocoxigia. Estamos llegando a la parte final del video donde vamos a ver todo lo que son las partes blandas del dorso. Como pueden ver acá, esto es superior porque en esta región tenemos parte de la cabeza y la nuca. Esto es medial, ¿sí? De hecho acá tenemos la línea media del cuerpo donde se encuentran todas las apófisis espinosas de las vértebras. Esto es inferior, ¿sí? Hacia esta región ya está la región glútea. Y esto es lateral porque, por ejemplo, acá ya tenemos el hombro. Bien. Vamos a utilizar para esta demostración la parte izquierda de un dorso, ¿sí? Toda la parte derecha va a estar tapada. Entonces, en un primer lugar o primer plano vamos a tener todo lo que es la piel. Bien. Una vez que retiramos la piel, vamos a encontrar mucho tejido celular subcutáneo que en este caso ya fue retirado. Y luego de este tejido celular subcutáneo vamos a encontrar el primer plano muscular, que está constituido por 2 músculos. Uno más hacia su superior, que es el trapecio, y uno más hacia inferior, que es el dorsal ancho. En el caso del trapecio, como podrán ver acá, sus inserciones proximales se van a encontrar a nivel de la nuca, en el tercio interno o tercio medial de la línea nucal superior, a lo largo de todo el borde posterior del ligamento nucal y en las apófisis espinosa, más precisamente en el vértice de cada apófisis espinosa, desde la 7ª vértebra cervical hasta la 12ª vértebra torácica. A partir de esta inserción va a ir naciendo diferentes fascículos, como pueden ver acá, que tenemos fascículos ascendentes, fascículos horizontales y fascículos descendentes como estos, que van a ir convergiendo hacia lateral para insertarse en lo que es el borde superior de la espina de la escápula, que la pueden ver acá, borde superior de la espina de la escápula, en el acromion de la escápula y hacia más superior en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Esas serían las inserciones del trapecio. Y acá lo pueden, si lo desinsertamos de lateral, ustedes acá lo pueden evidenciar perfecto. El trapecio va a estar inervado por el nervio accesorio y su irrigación va a estar dada por la arteria dorsal de la escápula, que es una rama colateral de la arteria subclavia. Entre sus funciones, lo que va a realizar el trapecio va a ser extensión de la cabeza y a su vez va a rotar la cara hacia el lado contralateral. Es decir que en este caso, al ser un trapecio izquierdo, va a extender la cabeza y la cara va a mirar hacia el lado derecho. Bien. El segundo músculo que tenemos en este plano es este, que es el dorsal ancho. El dorsal ancho, como pueden ver acá, va a tener su inserción proximal por medio de toda una aponeurosis, que es la aponeurosis o fascia toracolumbar. Bien, mediante esta aponeurosis se va a insertar en las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas, de todas las vértebras lumbares, también en la cresta sacra media del sacro, en el tercio lateral de la cresta ilíaca, y a partir de esta se van a originar las diferentes fibras que, como pueden evidenciar bien acá, son algunas más bien horizontales y las más inferiores son ascendentes o más verticales, que se van a ir dirigiendo hacia anterior y superior
para dirigirse hacia el húmero, que el húmero es un hueso del miembro superior. En este recorrido hacia anterior y superior van a generar un cierto grado de torsión, ya que justamente se están dirigiendo hacia anterior y se están incurvando hacia el húmero para insertarse, que no lo vemos acá, pero sería la inserción distal, en el fondo del surco intertubercular del húmero. Bien. En el caso del dorsal ancho, como podemos ver acá, si la cámara me acompaña, es su paquete vasculonervioso. El dorsal ancho va a estar inervado por esta estructura nerviosa, que es el nervio toracodorsal, que es un ramo colateral del plexo braquial, y su irrigación va a estar dada por estos vasos, que son los toracodorsales, ¿sí? La arteria toracodorsal y las venas toracodorsales. El movimiento o la función que va a tener este músculo es, cuando tiene su punto fijo en el húmero, va a generar elevación del tronco. De hecho, se dice que tiene una acción de trepar o de escalar. Y cuando tiene su punto fijo en la columna y punto móvil en el húmero, es un rotador medial y aductor del hombro. Para pasar al segundo plano del dorso, vamos a desplazar y desinsertar el trapecio en su inserción lateral o distal hacia la línea media, y así vamos a poder evidenciar a este músculo, que es el romboides. Bien. El romboides se va a insertar en la línea media en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y aproximadamente de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas. Y de ahí va a salir todos estos fascículos musculares hasta el borde espinal o borde medial de la escápula. Vamos a distinguir dentro del romboides un romboides mayor, que es este, y un romboides menor. La estructura ósea que nos delimita el romboides mayor del romboides menor es la espina de la escápula. Es decir, que yo sigo la espina de la escápula hasta su borde espinal, y lo que me queda por encima de ella va a ser todo el romboides menor, y por debajo es el romboides mayor. El romboides va a estar inervado por un ramo colateral del plexo braquial, que es el nervio dorsal de la escápula. Y también va a estar irrigado por la arteria del mismo nombre. Su función, como pueden evidenciar acá, es llevar la escápula hacia la línea media, generando un movimiento de báscula de la escápula, y esto va a producir un descenso del hombro. Ahora cambiamos de preparado para ver los planos más profundos del dorso. Los términos de relación van a seguir siendo los mismos. Esto va a ser medial, porque acá tengo la línea media con todas las apófisis espinosas de las vértebras. Esto es inferior porque tengo la región glútea. Esto es lateral, porque tengo en esta región el hombro. Y esto es superior porque en esta región estaría la nuca y se quitó la cabeza. Vamos a retirar el dorsal ancho junto al trapecio, y van a ver, como en el video anterior, este músculo que es el romboides. Si retiramos el romboides, que todavía no fue disecado, encontraríamos el tercer plano muscular. El tercer plano muscular va a estar constituido por dos músculos, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El serrato posterior superior, como acabo de decir, va a estar profundo al romboides y se va a insertar en la línea media en las apófisis espinosas de la última vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica. De ahí van a salir 4 digitaciones que se van a insertar o dirigir hacia las primeras 4 costillas. A diferencia, el músculo hacia inferior va a ser el serrato posterior inferior, que se va a insertar en las apófisis espinosas de la 11ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar, que es todo este músculo que vemos acá. De acá van a salir 4 digitaciones musculares para las últimas 4 costillas. Entre ambos serratos se va a interponer una fascia que une ambos serratos y ocupa todo el espacio intermedio entre la 4ª y la 8ª costilla. Ambos serratos tienen un papel fundamental en lo que es el mecanismo de ventilación, ¿sí? Es decir, cuando inspiramos y expiramos, pero la función es diferente. El serrato postero superior es un músculo inspirador porque eleva las primeras 4 costillas, mientras que el serrato postero inferior es un músculo expirador porque desciende las últimas 4 costillas. Ambos serratos posteriores van a estar inervados por ramos nerviosos de los nervios intercostales correspondientes a cada nivel. El cuarto plano muscular es el más difícil de evidenciar en los preparados. Está conformado por un músculo que es el músculo o masa erectora de la columna. Hacia inferior, esta masa forma un único músculo que va a estar insertándose en las apófisis espinosas, básicamente de todas las vértebras lumbares, en la cresta sacra media, también en parte de la cresta ilíaca, así como también de la espina ilíaca posterior superior.
van a nacer todo como un único músculo y a medida que ascendemos por la columna se van a ir diferenciando diferentes fascículos. Es así como, por ejemplo, si miramos esta región, de lateral a medial y de superficial a profundo, vamos a encontrar 3 fascículos musculares diferentes. El primero de ellos, el más lateral de todos y superficial, como pueden ver acá por la dirección de las fibras, es el ilio costal. Fíjense cómo se observan diferentes tendones para las diferentes costillas. Luego, un poco más hacia medial y un poco más profundo a este, tenemos el longísimo, ¿bien? Que es todo este que ven acá. Y por último, el más medial de todos y más profundo de todos, que es el más difícil de evidenciar, son los espinosos, que son todos estos músculos que ven acá. Es decir, que de lateral a medial y de superficial a profundo tenemos el ilio costal, el longísimo y los músculos espinosos. Con esta última parte terminamos de ver todo lo que correspondería a las partes blandas del dorso. Todos los músculos y la región de la nuca la van a poder encontrar en el siguiente video y ahí vamos a detallar bien características puntuales de cada uno de los músculos. Cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.